Damos paso entonces a la conferencia central a cargo del doctor Julio Fuentesal García de la Universidad Politécnica de Madrid del Instituto Nacional de Educación Física. La conferencia se titula Claves y estrategias para emprender en el ocio y la recreación del siglo XXI, estudio de casos. Sí, hola, buenas tardes. Buenos días a todos allí en Colombia. ¿Me escucháis bien? Simplemente necesitaría escuchar un sí por algún miembro para que me den el ok. Y comienzo Regálenos con por mi favor un momentico exposición. que estamos ajustando sonido que se nos fue. Queremos convocar a todas las personas que aún no han ingresado al auditorio para continuar con la conferencia central de Julio Fuentesal García de la Universidad Politécnica de Madrid. Bien, bueno, pues sin más dilación, buenos días a todos. Mi nombre es Julio Fuentesal García. Soy profesor adjunto de la Universidad Politécnica de Madrid. Y con el permiso de todos vosotros, agradecerles a todos los miembros de la Universidad del Quindío, a la licenciatura en Educación Física, Recreación y Deportes, a su ilustrísimo rector y a todos los miembros organizadores de este tal evento. Muchísimas gracias a todos y doy comienzo mi exposición con el objetivo de a todas estas personas que me estáis escuchando y más bien enfocado a los futuros egresados y alumnos que estáis estudiando a día de hoy esta licenciatura en Educación Física, Recreación y Deporte. Y me voy a centrar principalmente en este concepto de la recreación. ¿Por qué? Simplemente quiero aportar desde la humildad, quiero contar tres fases. Una fase inicial en la que querría que todas las personas que, como digo, me escucháis, simplemente sería contar una realidad y una aventura que fue la que yo tuve al inicio de mi experiencia como docente y también como empresario. Bien. La titulación de mi ponencia se llama Claves y estrategias para emprender, y la palabra emprender para mí me conmueve y me suscita muchas palabras, ¿no? Como sinónima. Emprender en el ocio y en la recreación del siglo XXI, y vamos a poner, a ver, ¿no se escucha? ¿Me estáis escuchando, verdad? ¿Me estáis escuchando? A ver, sí, yo creo que sí. Sí, me estáis escuchando, ¿verdad? Sí, vale, perfecto, estupendo, que había escuchado un no se escucha. Vale, perfecto, estupendo. Genial, puedo continuar. Disculpad, ¿eh? Como decía, claves y estrategias para emprender en el ocio y la recreación del siglo XXI. Estudio de casos y en los días de hoy, que para mí es un enorme o un orgullo el poder estar aquí con vosotros. Quiero empezar mi comunicación haciendo un apartado en el que, diciendo una frase en la que me levanto cada día teniéndola en cuenta, y es que elige un trabajo que te apasione y no tendrás que trabajar ni un día en tu vida. Lo dijo Confucio, ¿verdad? Pero creo que tenemos que tener todo muy presente, que debemos de tener una pasión por lo que hacemos nosotros cada día, y esa es mi labor. Ser un apasionado de lo que a día de hoy hago cada día cuando me levanto por la mañana. En primer lugar, quiero comentaros una serie de objetivos que van a tener esta intervención. Y la intervención no va a ser otra que la de tener en cuenta una serie de objetivos que van a ser el ser pretencioso y agitador de conciencia. Para mí es importante que agitemos la conciencia porque muchas veces pensamos de la misma manera cuando empezamos, ¿verdad? Cada mañana o cuando nos dedicamos al mismo trabajo o estudiando. Y como si fuese un panal de abejas que tenemos en nuestra cabeza, a mí me gusta ser agitador de conciencia. Y es que en muchas ocasiones tenemos siempre el mismo pensamiento hasta que llega una persona, a un profesor faro, un profesor guía, un profesor luciérnaga, un profesor linterna, que nos hace cambiar nuestra forma de pensar y nuestra forma de nuestro futuro. Es verdad, simplemente decir que nos toca en el futuro, ¿verdad? Bueno, pues otro de los objetivos que pretendo hoy es la de colocarme unas gafas que nos hagan ver esos posibles escenarios que a día de hoy tiene para mí las actuaciones dentro del ocio. Y es que no hay día que tampoco me levante, teniendo en cuenta que nos dedicamos a trabajar durante 8 horas al día, 8 horas a descansar y 8 horas que realmente nos dedicamos o nos dedicaríamos, tendríamos que dedicarnos al ocio.
Es importante para mí despertar en vosotros la importancia que tiene esa sinergia de alumno, discente y alumno-profesor. Porque los profesores, para mí el profesor maestro y más vinculado al maestro, que vienen del magisterio, ¿verdad? Del magíster. El magíster, ¿no? Qué palabra tan bonita que viene a decir que el magíster, el maestro, tiene que saber 3 veces más que una persona que tenga delante, ¿no? Por lo tanto, para mí es importante el despertar en vosotros esa relevancia que tiene para mí ese tipo de sinergia. Por otro lado, querría tener en cuenta otro enclave fundamental, que sería el de inspirar. La palabra inspirar a futuros egresados en el mundo del emprendimiento, del ocio. Y es que las personas que también, y vuelvo a repetir, que nos estáis escuchando, estudiantes, muchos estudiantes, no lo sabéis a día de hoy, pero algunos de vosotros vais a ser empresarios y vais a montar vuestra propia empresa de ocio, de recreación, de cualquiera de ellas, ¿no? Y lo que yo voy a hacer hoy va a ser simplemente contaros cuáles van a ser esas claves, ¿no? De emprendimiento o esas claves o estrategias para poder emprender en el ocio. Fue lo que hice cuando yo salí, cuando yo tenía también vuestra edad, cuando salía de mis estudios de 21 o 22 años, y que he utilizado siempre un tipo de pedagogía. Para mí la pedagogía que me gusta y la que yo utilizo siempre en mis clases es la pedagogía del estímulo, el estimular. Y estos son los objetivos y estos son los que me pretendo o los que pretendo intentar conseguir hoy contando esta presentación desde la humildad y contando pues mi aventura, que nunca mejor dicho. Vamos allá. Inicio de mi aventura. Madre mía, cuando yo digo la palabra aventura, me viene a la cabeza muchos recuerdos. Y es que comenzó cuando yo empezaba, o terminaba más bien, mi carrera profesional en cuarto. Me hacen crear una empresa ficticia en una asignatura de marketing en la que, sin lugar a dudas, pues yo pensaba, bajo mi experiencia, a mí me gustaba eso de salir con una piragua, salir con una bicicleta, hacer senderismo, ¿verdad? Esa parte de escalada, me gustaba iniciarme en la espeleología, en el barranquismo, y planteé a 4 compañeros de la clase, le planteo que si quieren ser compañeros y amigos para poder hacer este proyecto. Y en el momento en el que les digo que quiero crear una empresa de turismo activo, una empresa de ocio, una empresa de recreación, me dicen que no sabían ni lo que era, ¿verdad? Que no sabían muy bien qué es lo que quiere Julio comentar, qué es lo que quiere plantear. Y no tuve muchos seguidores, pero sí tuve muchos detractores. Creé en ese momento, con la edad de 22 años, 21, 22 años que acababa mis estudios, una empresa que tenía que ver y mucho con el turismo activo, con el alojamiento y con la restauración. Y es que a día de hoy yo me encontraba pues casi sin armas, casi sin herramientas, casi sin estrategias, casi sin recursos para poderlo montar, ¿no? Y en primer lugar lo que hice fue plantearme esa posibilidad, ¿no? Algo escrito y mis compañeros, pues ninguno, casi ninguno me hacía ningún tipo de caso porque casi todos iban a este tipo digamos, de especialidades, ¿no? Como vosotros también, como podéis ser en el ejemplo que tenéis allí en el maravilloso lugar del Quindío, en el que está teniendo lugar este evento. La mayoría de las personas que tenían conmigo relación tenían centros de alto rendimiento, tenían una gestión deportiva, se dedicaban a los deportes colectivos, deportes con implemento o hasta incluso a los deportes individuales. Y os puedo decir que este tipo de gestión deportiva de alto rendimiento, deportes colectivos, ¿verdad? Más vinculado a la docencia también, era un 95%. Un 95%, mírenlo bien. Pero casi todos mis compañeros, allá por hace cerca de 18 años aproximadamente, ya podéis sacar también mi edad, ¿verdad? Eran el 95% eran estudiantes que querían este tipo de formación, pero ninguno, casi inexistente, se dedicaban al ocio, a la recreación. No había casi ninguna persona vinculada a este tipo de aprendizaje. Cuando yo les decía y le contaba lo que yo hacía el fin de semana, se echaban un poco las manos a la cabeza, porque me gusta el deporte colectivo, pero iba más vinculado por otro tipo de especialidad, ¿verdad? Por lo tanto, para mí era importante saber que
yo quería dedicarme profesionalmente al ocio y a la recreación. Y mírenlo bien porque la segunda palabra de vuestra titulación, de vuestra licenciatura, se dedica a la recreación, ¿verdad? A eso de recrear. Bueno, pues tuve una idea. Allá cuando tenía esa edad de los 22 años, que me identifico con cualquiera de vosotros, una idea a la cual quería verla crecer, cómo no, quería mirarme al espejo, ¿verdad? Este soy yo de pequeñito, muy mono, por cierto. Quería ver cuáles eran mis carencias, porque no hay nadie de los que me estáis escuchando a día de hoy que no os podáis mirar al espejo y que no podáis ver cuáles son vuestras carencias. Eso va a hacer mucho más inteligente, el ser honestos con cada una de vuestras carencias, ¿no? Por lo tanto, habría que complementarla. Esa carencia que yo tenía a la hora de crear una empresa dedicada a este sector, antes de marcarme mi hoja de ruta, yo tenía que ver y tener muy claro cuáles eran mis carencias, porque a mí lo que me gustaba, o los conocimientos que yo realmente, y decía humildemente, que tenía en esos momentos, eran los de un apasionado de el medio natural, de espacios de naturaleza. Algo que me suena que vosotros no estáis cojos, ¿verdad? Y que tenéis una gran riqueza en esos recursos, tanto ambientales como paisajísticos, ¿verdad? Para sacarle rendimiento. Y es que esa hoja de ruta que yo me marco tiene algo que ver con una persona que os presento a continuación. Esta persona es es una persona que yo le llamo socio, compañero y hermano. Y es que él es mi hermano. Tiene 13 meses y 13 días más que yo, pero estudió de forma paralela a que yo hacía el grado de Magisterio de Educación Física, me marchaba después a aprender inglés, ¿verdad? Como muchos de nosotros, y después hacía el doble grado de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Pero él de forma paralela hacía Administración y Dirección de Empresa. Caray, cuando yo he comentado esa carencia que yo tengo en ese decir cuáles son mis carencias cuando me miro al espejo, yo lo que quería ver es a una persona que me pudiese rentabilizar ese tipo de carencia. Esta persona que está aquí soy yo. No tenía una foto mejor, disculparme, no tenía una foto más linda, casi deprisa y corriendo, pero seguro que en directo hasta incluso os puedo decir que soy un poco mejor, pero esa es la fotografía que he querido sacar. Ciencia de la actividad física y el deporte. Administración y dirección de empresa. Un engranaje en el que, si os cuento, esa es la fusión de la que yo me siento a día de hoy pues muy orgulloso. ¿Por qué? Porque no hay nada como tener esa parte afectiva de un hermano en el que te vaya a, digamos, a eclipsar ese tipo de carencia y a sumar en toda tu formación. Bueno, pues se gesta ahí una doble carrera, la de Administración y Dirección de Empresa y de Ciencia de la Actividad Física y el Deporte. Con esto no quiero decir que dentro de nuestra universidad de allí del Quindío o dentro de nuestra universidad politécnica de aquí del INEF, tengamos la suerte de tener también a buenos profesionales que nos indiquen, que nos ayuden, que nos orienten o hasta incluso que nos inspiren a poder montar este tipo de sueños, ¿no? Como es el montar también, el poder emprender en montar una empresa. Para mí, cuando yo empiezo, y yo todo esto que estoy contando es para saber si alguno de vosotros se puede sentir identificado en cuando salga de estos estudios y que le sea, bueno, pues cercano la posibilidad o que le ronde por la cabeza la posibilidad de ver qué tipo de recursos tiene alrededor y cómo le puedo sacar rendimiento, ¿no? Pero os sigo contando esta aventura. Esta es una imagen también del inicio, con 22 años, en los que, bueno, pues aparece la oportunidad. Os preguntaréis, ¿verdad?, que cómo empiezo, ¿no? Bueno, pues aparece la oportunidad en un municipio del sur de España, el calor, ¿verdad? Del sur de España, en el que nos ofrecen una granja de pollos. Sí, sí, lo están escuchando bien. Una granja de pollos. Una granja de pollo que el ayuntamiento quiere restaurar y que nos dicen que sí queremos cogerlas para montar una empresa. Y pues mi hermano Lorenzo y yo nos echamos las manos a la cabeza, pero también así, a la barbilla, como diciendo, ¿y si cabría la posibilidad de poder llevar este sueño que se haga realidad? Bueno, pues fue lo que hicimos.
esa granja de pollo la reformamos y construimos lo que es un albergue. No sé si tiene la misma forma de decirlo allí, un albergue o una casa rural, un hotel, o sí, con camas, con camas que aparecen como con literas, ¿verdad? Bueno, pues, ¿cuál es mi sorpresa? Que empezamos con, pues, casi que sin nada de dinero, ¿verdad? Con 0 euros, bueno, con pesos, ¿verdad? Con 0 pesos, ¿verdad? Colombianos, en los que para mí era como una especie de traba, ¿no? El no saber cómo podíamos empezar, ¿no? Ni mi padre ni mi madre, aunque son los dos profesores, mis abuelos también son profesores, mis hermanos. Imagínense la comida de Navidad, eso es un seminario, eso parece una reunión, ¿verdad? De una junta de evaluación de un colegio. Bueno, pues todo el mundo queriendo hablar y lo que queríamos nosotros era sacar adelante este proyecto que nos habíamos comentado. Bueno, pues, ¿cuál es el inicio o cuáles son los ingredientes del inicio? En primer lugar, yo lo que quería era creer en nuestro proyecto. Teníamos que creer en nuestro proyecto porque ninguno o nadie de nuestro alrededor podía creer más que nosotros mismos. Después hicimos algo que teníamos que utilizar, la perseverancia. Y esa perseverancia era, a día de hoy, lo que ha sido el motor principal de esta gestión de empresa, ¿no? Aparece, por otro lado, el trabajar, el esforzarse, algo que cada día en mi universidad, en mis clases diarias, intento inculcar a los alumnos y que a día de hoy sea la diferencia. ¿Bien? Junto con eso, junto con ser buenas personas, ¿verdad? Una buena persona siempre tiene las puertas abiertas, una buena persona siempre tiene esa posibilidad de caer bien al resto y de preocuparse, ¿no? De decir cómo estás, pero no un cómo estás y darte la media vuelta, ¿no? Sino cómo estás y preocupándote por la persona a la que se lo preguntan, ¿no? Para mí es importante también esos sentimientos encontrados que tenía con esa edad, con los 22 años que os comento, y que tenía sentimientos encontrados como es la incertidumbre y la ilusión. Y en ese caso os puedo decir que había un mayor porcentaje de ilusión que de incertidumbre. Os lo puedo decir muy claro. Por lo tanto, sigo con esta idea de una formación inicial y en la que a día de hoy os comento. Cuando yo termino los estudios de grado del Magisterio de Educación Física, es decir, del mundo de la docencia, termino después Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, que es lo más parecido a vuestra formación. Después tengo que seguir formándome, especializándome, y es que son unos estudios específicos que aparecen aquí en España, como son los expertos universitarios en actividades físicas en el medio natural. Después hice, bueno, pues al final, como estamos muchos de los que estáis aquí, hicimos el máster, después esa parte del doctorado, ¿verdad? Estudios de doctorado y ya te especializas en para mí, lo que ha sido un revulsivo en mi formación, que ha sido el máster también, el doctorado dedicado profesionalmente al ocio. Bueno, pues nos piden años del sector, experiencia y por último una actualización de reciclaje de contenidos. Para mí, la recreación y el ocio han de estar en continua evolución, han de estar en continuo cambio. Es por eso por lo que nosotros tenemos que tener una serie de recursos para poder reciclarnos en contenidos. El turismo activo, la palabra activo, es por algo, ¿verdad? Y es que el concepto de activo es que está en continua evolución. Lo mismo podemos ofrecer un senderismo, lo mismo podemos ofrecer un Nordic Walking, o podemos ofrecer un e-bike, o podemos ofrecer un Segway 4x4 por vuestros maravillosos campos, ¿verdad? Que ya no solamente sé que se dedican profesionalmente por las imágenes y por los estudios que he hecho hasta esta exposición del café, ¿no? De los maravillosos campos del café y las dos personas que vinieron a nuestra universidad y que a día de hoy tengo en mi despensa café. Creo que tengo café para todo un año, así que creo que no voy a dormir en bastante tiempo. Gracias a vosotros y además que tengo la paternidad ahora, como no voy a dormir, gracias a ese café del Quindío. Muchísimas gracias a las personas que vinieron a visitarnos a la universidad. Por lo tanto, y sigo diciendo que tenemos que mirar qué tipo de recursos son los que tenemos a nuestro alrededor. Esos recursos van a ser el elemento fundamental, el elemento diferenciador, digamos, ese revulsivo, como decía antes, para poderle sacar provecho a las actividades de ocio y recreación. ¿Miedo del inicio? Claro que sí. Yo tenía miedo, por supuesto. Cualquier persona que esté montando a día de hoy o que se quiera dedicar profesionalmente al mundo de la recreación o del ocio o hasta incluso cualquier tipo de especialidad puede pensar que su idea no es buena.
puede pensar que es muy difícil, puede pensar que es muy grande el riesgo o puede pensar también que no quiere fracasar. Y es que el fracaso a día de hoy, esa tolerancia a la frustración, esa tolerancia al fracaso, creo que debería de haber asignaturas que nos enseñen a esas habilidades para la vida, esas habilidades que nos van a hacer fuertes cuando nos enfrentemos a cualquier tipo de obstáculo, como si fuese una carrera, una Spartan Race, como si fuese una carrera de las OCR, ¿no? Que tenemos aquí en muchas partes del mundo, que son carreras de obstáculos, ¿no? Bueno, pues eso para mí sería fracasar. Pero para mí, realmente fracasar sería no intentarlo. Bien, si vosotros tenéis ese sueño, si vosotros tenéis esa ilusión como nosotros o como mi hermano Lorenzo y yo teníamos, quiero que se pongan un poco de frente del espejo, mírense a la cara y digan, caray, que soy capaz. Para mí el fracaso es ir o darse por vencido. Ir de fracaso en fracaso para mí es eso del éxito, que a día de hoy nos diferencia del resto, ¿verdad? Para mí esa capacidad de esfuerzo, esa capacidad de poder intentar culminar como no darse por vencido, ¿no? Por lo tanto, es importante que el éxito sea eso. El ir de fracaso en fracaso sin darse por vencido. Por lo tanto, en la primera parte va a salir un poco diferente, ¿verdad? Va a salir un poco distinta a la que uno mismo se ha llegado a plantear. Quiero que penséis o que empaticéis conmigo a que cuando comienzo en este 2005, he puesto la moneda de 1 euro, tenía que haber puesto un peso colombiano. En el 2007-2008 es cuando comenzamos con los primeros grupos. ¿Qué significa, Julio, eso de los primeros grupos? Bueno, pues que allá en el Quindío, como vosotros tenéis los ecohoteles, como tenéis vuestras maravillosos espacios, ¿no? de turismo o de hoteles, no sé cuántos centros puede haber alrededor del Quindío, pero sé que muchos, aparecen los primeros grupos. Estos primeros grupos son los que nos hacen despertar a nosotros y empezar a poder cobrar, pero estuvimos cerca de 18 meses aproximadamente, pues tirando de nuestros recursos, ¿no? Pero empezábamos con esa granja que estáis viendo ahí a la izquierda, ¿verdad? Que le pusimos el nombre de Andévalo porque es una zona de allí, del sur de Andalucía. Aparecía del sur de España, aparecía esos primeros grupos. Eran lo que a nosotros nos alentaba. Bueno, pues, ¿qué es lo que hacíamos? Para mí, lo fundamental no era que estuviésemos mi hermano Lorenzo y yo, para nada. Para mí lo fundamental era hacer un equipo profesional y cualificado. Y es que nuestra empresa era como si fuese una mesa de 4 patas en la que se dedicaba al hospedaje, sí, al hospedaje. Es decir, que cuando la persona, el turista que viene a visitaros, necesita dormir en un alojamiento que sea realmente apasionante, ¿no? Que se lleve con esa sensación de una experiencia única. La restauración. Por supuesto, vosotros tenéis mucho que decir sobre la restauración y nosotros hablábamos del turismo activo, pero no solamente del turismo activo, y cuando hablo del turismo activo no me estoy refiriendo única y exclusivamente a que vayáis por allí, por el Parque Nacional de los Nevados y hagáis un Nordic Walking, sino algo un poco más, ¿verdad? Para mí es importante que esa palabra del concepto del turismo activo no se vea solamente vinculado al senderismo, ¿no? Sino que hay mucho más. Y a medida que vaya avanzando en la presentación, os iré contando algunas de esas estrategias, ¿no? Y de claves, ¿no? Para mí, una de las patas de esas 4 que tiene es el hospedaje, otra es la restauración, otro es el turismo activo y, por supuesto, el potencial humano. Esa es la clave del éxito, sobre todo de una empresa, de cualquiera, no solamente de la nuestra. Bien, para mí era fundamental que nuestro potencial humano fuese una de las claves del éxito y que el cliente que viniese a visitarnos se llevase esa sensación de querer llevarse una experiencia única, diferente a lo que ha podido vivir o lo diferente a lo que ha podido a día de hoy experimentar o vivenciar. Os muestro algunas de las imágenes de las personas que trabajan con nosotros, algunos de los que a día de hoy siguen con nosotros y a día de hoy cuidamos y mimamos como si fuesen parte de nuestra familia, porque no es parte de nuestra familia, sino que son nuestra familia. Cualquier empresario que esté escuchando esta ponencia lo tiene que saber y lo sabe muy claro, que el potencial de una entidad, de una empresa, es
los recursos humanos. Bien, para mí es importante también que dentro de un organigrama normal y corriente, como podéis ver, el que está aquí presentándose, sea justamente los directores en la parte de arriba, los coordinadores de área, coordinadores de zona, los managers, todos, y después los técnicos, los monitores, los especialistas, los técnicos deportivos. Yo no trabajo así, ni trabajamos nosotros así. Nosotros utilizamos un organigrama invertido. El organigrama invertido para mí, desde hace ya mucho tiempo, lo llevo utilizando. Nosotros somos los que estamos siempre al servicio de la última persona que entra dentro de la empresa. Cualquier persona de práctica, ya sea de un ciclo formativo, ya sea de un técnico deportivo, ya sea de centros universitarios, ya sea de máster, son las principales personas y a las que más importancia y relevancia le damos en nuestro centro. Para mí es importante saber que el organigrama invertido es ofrecer tu servicio a las personas que tienes dentro de tu instalación. El liderazgo, para mí, aparecen diferentes tipos de liderazgo. Uno de los que nosotros trabajamos es el laissez-faire. Sí, el laissez-faire, una palabra francesa, ¿no?, que utilizamos, una jerga francesa que se utiliza y es el dejar hacer. Dejar hacer es decir que delegar es uno de los mejores verbos que tiene la Wikipedia, pero si sabemos utilizarlo. A día de hoy, el verbo delegar para mí es de los fundamentales. No sabría decir que la empresa funcionase si no he utilizado el verbo delegar. El laissez-faire es el dejar hacer, y ese dejar hacer a tus compañeros de trabajo. Y tus compañeros de trabajo, lo digo así, empleados, son compañeros de trabajo porque tienen todos la misma misión. Son como tus compañeros, como tus profesores, que tienes tanto a derecha como a izquierda y que te ayudan al laissez-faire. El laissez-faire es tener en cuenta la decisión o tener en cuenta la capacidad de escucha, la parte democrática. Para mí es importante contratar a personas que sean cualificadas y que sean realmente gratificante para ti el tener en cuenta su toma de decisión. Por lo tanto, para mí el autocrático, el liderazgo autocrático no está dentro de la imposición, dentro de esa posibilidad de dentro del ocio, ¿no? Para mí, dentro de nuestra empresa de turismo activo, lo que hacemos nosotros es esa parte del organigrama invertido sin utilizar, perdón, el liderazgo autocrático. Pero, ¿qué es lo que hago? Pues a día de hoy lo que intento hacer es lo que me gustaría que hiciesen conmigo. Y es que esa frase lo vuelvo a repetir. Hacer lo que me gustaría que hiciesen conmigo. No hay mejor manera que devolverles ese esfuerzo y sintiéndote tú o empatizando tú con los miembros de tu empresa. Hasta incluso no hablo de empresa, sino docencia también, ¿no? Porque mezclo esas dos vertientes. Dicen que los grandes equipos se hacen cuando compartes emociones, y es cierto, cuando hay una actividad inmersiva, cuando una actividad se queda en el recuerdo. Si yo os lanzo la pregunta de que si os acordáis la última vez que fuisteis de acampada o hicisteis cualquier tipo de actividad fuera de vuestra casa, seguro que lo acordáis, ¿no? Que os acordáis. ¿Por qué? Para mí es fundamental el incentivar a todas las personas que componen tu empresa. Y es por eso por lo que nos tomamos en serio la diversión de los demás. Nos tomamos en serio que las personas se diviertan, pero como nosotros, dedicándonos al ocio y a la recreación, no me voy a tomar en serio mi tiempo de ocio y mi tiempo de recreación, obviamente, ¿verdad? Estaréis sonriendo algunos, pero es que es importante. Yo me tengo que tomar en serio el ocio. Y es que, miren qué dilación, ¿no? Aparece como me tomo en serio la diversión de los demás. Pues claro que sí, me lo tengo que tomar. Aparece una frase que es fundamental, que se llama el salario emocional. Ese salario emocional que a todo el mundo nos gusta, que nos den 2 toques en la espalda para decirnos que bien lo estás haciendo o algún tipo de reconocimiento. El salario económico siempre va a estar, en algunas ocasiones no es tan importante como ese salario emocional. Y el salario emocional a día de hoy es tan sencillo darlo, es tan sencillo y es una herramienta tan sumamente poderosa que os invito a todos los futuros egresados a que el día que podáis estar delante de vuestro grupo de trabajo, utilicéis ese salario emocional. Bien, algo para mí meramente importante. Os pongo este símbolo porque me puse a escuchar a los compañeros con la edad de los 22 años y os pongo una gestación en el que empiezo a escuchar tanto a compañeros como a profesores como a amistades cuando comienzo con esa aportación de querer mezclar algo que para mí era fundamental. Mis 2 pasiones. Esa pasión de ser docente
y esa pasión de utilizar el espacio de naturaleza. Es decir, cuando yo termino mis estudios, al igual que muchos de vosotros, me pongo en contacto con las personas que se dedicaban a lo mismo que yo, es decir, terminaban sus estudios de ciencias de la actividad física y el deporte o licenciatura en el grado de educación física, deporte y recreación, ¿verdad? Bueno, pues empiezo a escuchar. Y esa escucha me llevó a esa participación en querer poder mezclar mis dos pasiones. Y miren qué tópico, ¿verdad? Utilizar el medio natural para poder hacerlo. Yo era docente, maestro, ¿sí? Pero utilizaba el espacio de naturaleza para poder utilizar eso que yo tengo en las venas. Y uno de mis brazos corre la vena de mi padre, profesor, y mi madre también, que es profesora, es maestra de educación infantil, pero directora también. Por lo tanto, tiene parte de empresa. Pero para mí, una de las claves del éxito fue eso. La pasión o la parte que a mí posiblemente mejor me describía en esos inicios fue la pasión que yo le colocaba a las cosas, ¿no? El motor principal era lo que yo utilizaba y era para mí, en este caso, la pasión. Y por lo tanto, veía cómo se cumplía lo que yo estaba buscando, que era conseguir para mí algo fundamental, que era mi objetivo. Ser docente utilizando el espacio de la naturaleza. Igual que vosotros utilizáis una silla, un pupitre y una pizarra, yo utilizo una roca, utilizo una cuerda o bien utilizo un árbol. Las sensaciones, las emociones, la reconexión con la naturaleza, con los espacios de naturaleza, son sumamente importantes. Para mí, uno de los fundamentales autores que he leído es Richard Lowe, ¿no? Con su vitamina N, ¿no? Vitamina N, N de naturaleza. Y es que si nosotros nos volvemos atrás, sabremos que venimos de esa parte del Neolítico, ¿verdad? En la que siempre teníamos la exposición de lo verde, de lo natural, o cuando yo explico también en mis clases de por qué se divierten las personas pequeñas con un arenero, ¿no? Metiendo la arena en un cubo. No es otra cosa que volver al Neolítico y saber que estuvimos durante años trabajando la tierra. Por lo tanto, para mí, lo que yo tengo con la naturaleza es algo sumamente químico, ¿no? Y eso es lo que yo intento extrapolar en mis clases. Toda esa parte del ocio, que no sea solamente un ocio de espacio de turismo activo, sino un ocio recreacional, un ocio vinculado a muchos espacios o a muchos sectores. Pero sigo y continúo con esta parte de mi aventura. Para mí era fundamental saber a quién me tenía que dirigir. Y es que nosotros no sabíamos a quién nos íbamos a dirigir. Por lo tanto, yo lo que planteé fue, bueno, pues para grupos de familia. Yo no tenía que saber cuál era mi target y mi target era qué producto quiero ofrecer. Para mí, ofrecer un producto es, bueno, pues cualquier tipo de programa formativo, ¿verdad? Yo, como os he comentado, lo que hago es reconducir esta formación, esta capacidad de poder transmitir mis conocimientos en nuevos espacios de aprendizaje. Y estos espacios de aprendizaje son, en este caso, la naturaleza. Aparecían grupos de familia, actividades de team building, ¿sí? Actividades de team building. Eso que yo he hecho con todos mis compañeros de trabajo, en los que, como decía, se comparten emociones, por lo tanto, lo que yo hago es llevármelo a vivir emociones. Y cuando hablo de emociones es esas emociones adrenalíticas que te pueden dar, pues, tirarte de puenting o hacer un parapente o hacer cualquier tipo de actividad en las que después se queden en el recuerdo, actividad inmersiva. Ahora después hablaré de qué es eso de la actividad inmersiva. Aprecian los grupos de amigos, ahí como estáis vosotros, grupos de amigos que realmente quedáis para ir a cualquier sitio, no sé, al Valle de Cocora, ¿verdad? O a cualquiera de ellos, que podréis hasta incluso compartir ese tipo de emociones, ¿no? Asociaciones, aparecen organismos públicos, ¿verdad? Aparecen principalmente un colectivo al que nosotros nos dirigimos, fundamental. ¿Y sabéis cuál es? Los centros escolares. Los centros escolares para nosotros es algo vital y es que nos dedicamos profesionalmente y os decimos que el 80% de nuestro público objetivo son centros escolares. Chicos de 9, 10, 11 y 12 años que hacen su primer viaje fuera de sus casas, que vienen a experimentar 3 días, 2 noches y a vivir un tipo de experiencia en el que les suba la autoestima y esa parte de autoconcepto. Bien, la autoestima es eso que piensan los demás de nosotros y ese autoconcepto, algo que yo opino de mí. Autoestima colocando una serie de retos, retos que son alcanzables.
como puede ser la escalada en un rocódromo, en el que al final del día acaban llamando a sus padres diciendo, papá, mamá, que lo he conseguido, que he sido capaz de subirme el rocódromo y he subido a 7 metros, ¿no? Subimos la autoestima de nuestros chicos, o tirarlo por una tirolina, canopy o cualquier tipo de actividad en la que tú le ves temblando al principio y que después lo ves con grande, lleno de gozo y sabiendo que ha podido conseguir ese desafío que el docente le ha propuesto y que a día de hoy son emociones que siempre comparten. Las personas, dos compañeros, imagínense, hablo de dos compañeros de vosotros mismos que me estáis escuchando, que siempre vais a, imagínense, hace, pues no sé, la friolera de 10 años o 12 o 15 o 30 cada uno de vosotros en vuestro viaje o ese viaje que seguro que hicisteis fuera de casa y que ahora mismo estáis recordando y que fuisteis con un compañero. Ese compañero durmió en la parte de arriba de la litera, ese compañero se montó en vuestra misma piragua, ese compañero cogió la bicicleta número 10 y tú cogiste la número 11. Ese compañero que vivió, que experimentó, o hasta incluso que pudisteis hacer fuego, porque algo que reconecta es sentirnos como si fuésemos indígenas, ¿verdad? Y que viniésemos de pasado, que a día de hoy vivimos, y que para mí es fundamental, ¿no? Esa parte de primeros auxilios en el que cómo hacer fuego, o hacer simplemente tus nuevas zapatillas, hacer unas zapatillas con los chicos, con los talleres, y que experimenten que no tienen la comodidad de sus zapatillas diarias, sino que se acaban de tener que construir una zapatilla y andar por ese espacio, ¿no? Dormir al aire libre haciendo técnicas de vivac y campismo, construirse su propio tiro con arco o su propio... es decir, ese tipo de recursos que a día de hoy no paran de llamarnos los centros escolares para poder experimentar, ¿no? Para poder de tener ese tipo de experiencia. Es importante que surgiese el paradigma del deporte en la naturaleza y el desarrollo sostenible. El desarrollo sostenible es algo que a día de hoy, bueno, pues para nosotros es fundamental, ¿no? Pero para que veáis, se empezaba a mover en la educación el turismo activo y cada vez más centros escolares nos ponían algo que sin lugar a duda era una tarea para nosotros fundamental. El desarrollo sostenible. El desarrollo sostenible. El desarrollo sostenible que es algo que tenemos que verlo como un préstamo, que ahora os comentaré qué es eso del préstamo, ¿no? El préstamo para esas generaciones venideras. Cada vez más centros escolares nos pedían un nivel de exigencia mayor, mayor tipo de actividades, nuevas instalaciones, y es en el 2010 cuando nos proponemos, tanto mi hermano Lorenzo como yo, y os digo que es un sueño que nosotros cumplimos, a montar el primer parque de aventura, un primer parque de aventura que fuese móvil. Por lo tanto, es importante que sepamos que tenemos posibilidades de montar esto. Y yo lo que es lo que quería, montar un parque móvil para montarlo donde yo quisiese, en cualquier tipo de espacio, en cualquier tipo de escenario, allá donde yo quisiese, podía colocar el reto o el desafío que a mí me diese absolutamente, absolutamente la nueva dirección de poder ir aumentando la autoestima o el autoconcepto de estos nenes, ¿verdad? Chavales de 9, 10 años que están empezando y que nosotros como maestros, como futuros docentes, tenemos también esa obligatoriedad. Aparece más maestros de educación infantil, ¿sí? Maestros de educación infantil en el que, como os he dicho, empezábamos a tener que ampliar el abanico del target. Y es que os he dicho que nos dedicamos a chicos de 8, 9 y 10 años. Pero las maestras de educación infantil nos decían que por qué no tenían actividades para los chicos. Y por lo tanto, abrimos allá bueno, en el 2014 abrimos una granja escuela. Abrimos una granja escuela de 64 hectáreas dedicadas a cómo se crían los animales con pico, los animales con patas, los animales con ese tipo de dónde vienen los alimentos. Por lo tanto, para mí era importante que pudiésemos abrir el abanico de posibilidades. Pero sigo, teníamos que seguir creciendo. Y es que el turismo activo es activo, ¿verdad? Por lo tanto, teníamos que seguir creciendo y ofreciendo algo distinto. Y es que en el grupo Ande Aventura, en nuestras propias instalaciones, os dije que era una granja de pollo, pues lo que hicimos fue construir 5 yurtas, ¿sí? 5 yurtas de Mongolia, porque los chicos tenían que ver y dormir en una experiencia diferente. Yurtas de Mongolia. Teníamos cómo contar la historia como los mongoles, la transhumancia con su ganado, ¿verdad? Esa historia que a día de hoy tanto les apasiona y hoy vais a dormir, esta noche vais a dormir, chicos, en un lugar especial.
vais a dormir en una yurta. ¿En una qué? En una yurta. Madre mía, los ojos de los alumnos se ponían grandes y este tipo de actividades a los chicos les llama mucho la atención. En la parte superior de esa yurta hay una cúpula de cristal en la que pueden ver las estrellas, los chicos durmiendo en su interior y viendo las estrellas. Algo que para nosotros nos apasionaba en aquella época y que a día de hoy seguimos creciendo, ¿no? Intentando ofrecer otro tipo de producto. Pero teníamos que seguir. Necesitábamos un producto estrella, algo que tuviese también que cubrir el espacio en el Quindío. Yo sé que no tenéis playa, ¿verdad? Pero estáis cerca y tenéis muchos ríos. Lo que hicimos fue acercarnos a la costa. Y montamos, ya sé que también tenéis otros lugares, ¿verdad? Como en el Parque Nacional del Café, que disponéis de este tipo de instalaciones, o en el Parque Agropecuario, ¿verdad? De Panaca, que ahora os hablaré. Es importante que sepáis que teníamos que tener un producto estrella. ¿Y usted qué es lo que hace, verdad? Si usted va repitiendo todos los años con nosotros, tenemos que ofrecer un producto diferente, un producto estrella. Y construimos una tirolina cercana a la playa de 400 metros de distancia en los que, digamos que el cliente, el usuario, disfrutaba de algo apasionante como es la actividad adrenalítica. Bueno, pues ya, si os acordáis, esa parte del COVID, esa parte en el que el 2020 el turismo activo tiene un pequeño bache. Pero dicen que las crisis, esas palabras chinas, ¿verdad? Que significa oportunidad, salían muchas posibilidades. Y lo que hicimos fue, en el 2021, adquirir otro tipo de instalación que tuviese que ver con el préstamo. Y el préstamo, para mí es importante y quiero que lo tengan en cuenta. El préstamo de algo que es la naturaleza es algo que tenemos que dejarle a las generaciones venideras. Por lo tanto, si hacemos uso de nuestro espacio de naturaleza que nuestros abuelos y que nuestros ancestros nos dejaron con su buen cariño y su buen hacer y su corazón, nosotros tenemos que dejarlo con la misma manera. Para mí es importante utilizar el corazón, la mano y la cabeza. Y es que, mírenlo bien, para mí es importante emocionar con el corazón, con la mano, hacer algo, es decir, lo que hago lo aprendo. Y para mí, lo hago lo aprendo es algo como la construcción de un nido o como vosotros podéis hacer, ¿no? La recolección de la banana, del aguacate, del café, de que si nosotros vamos para allá, ¿verdad? El cliente, el usuario de Medellín, de cualquiera de las ciudades principales, que nos visiten a nuestros centros allí al Quindío y que nosotros ofrezcamos ese conocimiento que es el que va a ser utilizado por la cabeza. Lo que hago lo aprendo. Miren bien, lo que hago lo aprendo quiere decir que si yo una vez fuese invitado por allí por el Quindío, sí, que estoy lanzando la caña, Mario, estoy lanzando la caña, al igual que cualquiera de vosotros que quiera venir aquí a la Universidad Politécnica de Madrid, estáis más que invitados. Si yo voy para allá, querría que yo experimentase qué es lo que hacéis vosotros, siendo maestros. Esos recolectores del café, a que me enseñéis a recolectar el café, a que me enseñéis a realmente a saber experimentar qué es eso. Bueno, pues eso fue lo que hicimos en Puerto Peña, una nueva instalación de 25 hectáreas dedicada a las manos en el suelo. El COVID hizo mella y todos los clientes, todos los usuarios lo que querían era un tipo de reconexión con la naturaleza. Necesitábamos una red de educación física en la naturaleza. Y cada vez más nos pedían, hasta incluso, mírenlo bien, una construcción sencilla de cabaña en un árbol de madera. Nos pedían, como estáis viendo, actividades que se llamaban y mucho la atención. ¿Sabéis por qué? Porque le colocábamos el corazón, la mano y la cabeza. Algo que se llevaban a sus casas. Los chicos se iban con esa reconexión, simplemente de construir unos nidos para el quetzal, ¿no? Que vosotros tenéis ahí el quetzal. Ahora os hablo del quetzal. Pero para mí era imprescindible, ¿no? El que tengáis claro esa parte del desarrollo sostenible, el aprender de las personas que vivís, de los productos endémicos que disponéis, que son maravillosos y que tenéis un potencial increíble, que no podéis compararos absolutamente con nadie en el mundo. Así que esa riqueza que vosotros disponéis, esos espacios de naturaleza, es para sacarle un rendimiento que, como os digo, no solo exclusivamente os dediquéis a esa parte, que seguro que no lo hacéis, ¿no? Por supuesto, y que hacéis mucho más, pero yo simplemente quiero remover, agitar vuestras cabezas, ¿no? Para un futuro casi que inmediato y que simplemente pues cuento mi ejemplo, ¿no? Por si alguno de vosotros os sirve de guía, ¿no? Y os digo siempre desde la humildad. Bueno, pues este es el espacio que monto. Este tipo de actividades, más que tengan que ver con la reconexión, con la naturaleza, con espacios increíbles, ¿no? Que para mí eran fundamentales. Bueno, pues el grupo Andeva la Aventura se convierte
en un lugar para crecer profesionalmente. El monitoraje no solamente lo utilizamos para que se queden allí, sino que puedan catapultarse después para ser futuros docentes de espacios de naturaleza. Es un lugar para compartir ideas. Es un lugar para el benchmarking. El benchmarking es ese estudio de otras empresas, ¿verdad? Y que nosotros podemos comparar. En definitiva, un lugar para disfrutar de la familia y un tipo de recuerdo experiencial. Y es algo que os muestro también ahí un poco con las imágenes, ¿no? Y que a día de hoy, pues cada día lo tenemos más claro, ¿no? Que seguir y poder creciendo. Pero al inicio de mi charla, yo quería que no fuese solo y exclusivamente con la primera parte de contar esa experiencia en primera persona, de mi persona. Yo os hablo, Julio Fuentesal, pero tengo compañeros en los que, como os he dicho antes, tengo siempre a un profesor Luciérnaga. Y el profesor Luciérnaga, si me quedo en silencio y hago unos segundos de silencio, os quiero recordar que si me recordáis o que me digáis el nombre de un profesor, decirlo despacio, ¿no? Con vuestro yo mismo. Si os digo que me digáis un profesor que os acordáis de pequeño, no tiene por qué ser el de educación física, que sé que algunos se está riendo, pero no tiene por qué ser el de educación física, os ha venido el nombre de una persona. Esa persona es un profesor Faro. Esa persona algo hizo en vuestro día que os cambió vuestra mirada hacia él y algo que para mí yo he tenido también mi referente y en ese caso son dos personas que os voy a presentar ahora mismo. Lázaro Mediavilla. Lázaro Mediavilla es un profesor, compañero mío de aquí del INEF, que siempre he podido guiar. Y él me cuenta su experiencia, ¿sí? Se ve la experiencia desde Europa. Esa experiencia que para mí es fundamental el contaros de por qué os muestro este tipo de experiencia en Europa. Os he dicho que os quería comentar una historia en España, una historia en Europa y una historia a nivel internacional. Bueno, pues allá voy con mi amigo Lázaro Mediavilla. Lázaro Mediavilla tiene un perfil también dedicado al sector de las actividades físicas en el medio natural, el turismo activo, la recreación, el ocio, y parte desde la formación, desde el turismo activo, desde el punto de partida de la formación y la investigación empresarial. Sé que el Parque Nacional del Café, el Parque Agropecuario de Panaca o Valle de Cocora, habéis visto que me estoy preparando bien la exposición, ¿verdad? Porque estos lugares yo no los conocía y me he tenido que poner en contacto con personas colombianas de vuestro lugar, aparte del Quindío. No os digo más datos que al final lo vais a conocer, pero me he puesto muy, muy, muy concienzudo en conocer los espacios de ocio y recreación que disponéis vosotros allí en ese lugar maravilloso, como os digo. Esos lugares funcionan. Esos lugares, a día de hoy, creo que muchos de vosotros lo han visitado, igual que el Parque Nacional de los Nevados, ¿verdad? 5.500 metros de altura, la ventana o la puerta de uno de estos enclaves de los que os hablo, ¿no? Valle de Cocora, Panaca o Parque Nacional del Café, y funcionan, pero yo quiero ponerles el acento a este tipo de espacios de recreación. No me cabe duda que son actividades adrenalíticas, por lo tanto se quedan en el recuerdo, pero hay una parte que os quiero resaltar y que quiero tratar con vosotros. ¿Por qué funcionan estos centros? ¿Realmente por qué funcionan estos centros? Porque tengo mucho tiempo libre, porque tengo mucho tiempo de ocio, porque tengo dinero para poder gastármelo. No. Aparece una parte importante y es el concepto de McDonaldización. Sin nada en contra de mi amigo McDonald, ¿de acuerdo? Además me encantan las hamburguesas, pero McDonaldización, ¿qué es eso del concepto de McDonaldización? Lo podéis ver perfectamente en la Wikipedia. Aparece el culto a la velocidad y a lo que es rentable. Y es que aparece el recuerdo a través de un simple selfie, a través de una foto, pero ¿ha habido algún tipo de reflexión? ¿Ha habido algún tipo de enseñanza de este tipo de experiencia? ¿O simplemente ha sido la experiencia de hacerlo rápido, rentable, me hago la fotografía y voy a por otra cosa? Bueno, pues para mí es importante ese recuerdo a través de un selfie. Tiene que haber algo más allá. Y yo eso siempre es algo que he querido profundizar. Y es que siempre, después de cada una de las actividades que planteamos, espacios de naturaleza llevan de una reflexión. Es ahí donde aparece realmente el conocimiento. El conocimiento son mis ganas de enseñar con vuestras ganas de aprender. Se produce el proceso de enseñanza-aprendizaje. Pero si yo
simplemente hago una actividad en la que no hay una reflexión, no va a haber un recuerdo ni va a haber un aprendizaje. Por lo tanto, yo siempre tengo que utilizar esa parte de una estrategia de rentabilización, pero que no es inmersiva. ¿Y qué significa inmersiva? Bueno, pues que yo lleve al campo, que os lleve a esa zona y que vosotros me llevéis a cualquier ecohotel que hay por allí, por aquella zona del Quindío, sí, que me parece maravilloso, y que realmente me enseñéis a, bueno, pues a esa parte de la recolección de esos frutos o que me llevéis al Nevado a hacer un trekking. Eso para mí sí que es una parte reflexiva. Se queda en el recuerdo. Todo aquello que se quede en el recuerdo es una actividad inmersiva. Aquello que no recordéis y que no tenga ese aprendizaje no será una actividad inmersiva. El slow adventure es la solución. La aventura lenta. Seguro que muchos de vosotros, de los que me estáis escuchando, la conocéis, pero mi amigo Lázaro Mediavilla lo propuso y lo ha hecho con 14 países. Un estudio que se dedica al centro que aparece como de investigación sobre ocio y recreación. Aparece en una de las universidades, en este caso escocesa, en la que hacemos visita y que nos formamos realmente. Pero tenéis o disponéis de esa capacitación, seguro que sí, por supuesto, pero ¿cómo me hago yo experto en este tipo de actividades? Necesito ser el mejor profesional que exista en cómo tomarme la diversión de los demás en serio. Por lo tanto, el Slow Adventure es un concepto de hacer ese mismo trekking del Parque Nacional de los Nevados de forma lenta, con una posibilidad de reflexión, o simplemente montarte en una piragua, hacer un descenso de cañones y que después haya una reflexión, ¿verdad? Ese espacio es fundamental. Aparece, por lo tanto, un producto. ¿O de qué producto disponemos? ¿Tenemos o disponemos de terapia de aventura? ¿Disponemos de un alto rendimiento en actividades de ocio o de turismo activo? ¿Disponemos de expediciones? Seguro que sí, ¿verdad? ¿Disponemos de ese tipo de material? Para mí, fundamental lo que viene siendo la educación al aire libre y la educación o el ocio al aire libre. Es fundamental, es fundamental. Por supuesto que disponemos de ese tipo de productos, claro que sí, pero miren la experiencia. Para mí, esta humilde experiencia que tengo me ha hecho saber que todo este tipo de productos es algo que tenemos que tener muy en cuenta y que debemos de formarnos para ser los mejores profesionales. A día de hoy, allí en el Quindío, seguro que existen muchos programas. Lo que hemos hecho con el concepto del Slow Adventure es poner en contacto a 14 países, ¿sí? 14 países para desarrollar un programa. ¿Qué tipo de programa existe o qué formación es la que existe en el turismo activo? A día de hoy hay muchos programas formativos que son pequeñas píldoras formativas, pero que a día de hoy os resalto el programa ELESA. ELESA es, digamos, el programa que hace acopio de todas las necesidades si quieren ser un buen formador en el turismo de ocio o turismo activo, recreación, parque de cuerda, bosque suspendido, parque de aventura, cualquier tipo de actividad que tenga que ver con esto del turismo. Estos son contenidos, estos son algunos de los contenidos que podríais ver y os lo paso para que simplemente tengáis en cuenta el entorno ambiental, el concepto de la profesión del técnico del turismo, los recursos técnicos, el lugar de trabajo, esa parte de habilidades de animación o habilidades de comunicación. En muchas ocasiones hay muchas personas que tienen muchos conocimientos pero que no saben transmitirlo. La elocuencia a la hora de hablar es una de las herramientas que os van a distinguir del resto. La capacidad de oratoria. La capacidad de oratoria es fundamental. Muchas personas tienen mucho conocimiento, pero no saben transmitirlo. Os invito a que tengáis el acento y pongáis el acento a cuidar esa parte a la hora de hablar. Por lo tanto, son es muy importante, ¿verdad? Esa parte de elocuencia, ¿no? La elocuencia, el arte de la oratoria, esa parte de comunicar, de saber transmitir y de saber emocionar. El saber emocionar a la vez que uno está haciendo este tipo de actividades o reflexiones es sumamente importante. Para mí, otro de las personas, y os cuento, esta persona para mí es fundamental, es mi decano, ¿de acuerdo? Yo soy el adjunto del decano de don Vicente Gómez Encina y él hizo una experiencia única, una experiencia a nivel internacional. Él hizo la ruta Quetzal, y Quetzal, ese pájaro tan divino de los que disponéis en aquella zona, y era un espacio multicultural basado en el turismo de aventura. Fueron 600 alumnos
seleccionados de Hispanoamérica, Iberoamérica, Sudamérica, perdón, en los que se mezclaban España con Sudamérica. Se estuvieron durante 45 días conociendo cuáles eran los potenciales recursos, tanto geográficos, nacionales, de los que disponían cada uno de esos países. Alguno de vosotros seguro que ha tenido la suerte o que ha conocido a alguna persona que ha pertenecido a este tipo de actividad, ¿no? La ruta Quetzal como turismo de aventura. Miguel de la Cuadra Salcedo y Vicente Gómez Encina fueron los dos motores que empujaron fueron las dos locomotoras que empujaron a esos vagones para llevar a cabo este proyecto. Miren lo que les planteo. ¿Y si montamos cualquier tipo de proyecto que tenga que ver esa conexión con ese maravilloso país, ¿sí? Con Colombia y España, en el que se mezclan esa parte intercultural, ¿no? A través de estudiantes. Bueno, pues eso es lo que ha llevado a cabo y lo que llevó los objetivos del programa de la Ruta Quetzal. Llevan desde el inicio, desde el 1933, cuando comenzó, en el 92, en el 2000, hasta el 2015. Se han llevado programas que tienen que ver con conocerse la juventud iberoamericana y Europa a sí mismo y entre ellos. Aparecer una mezcla que tiene que ver con transmitir esos conocimientos y proporcionar vivencias y experiencias que han sido enriquecedoras. Experiencias y vivencias enriquecedoras. Por lo tanto, para mí es fundamental el que haya ese intercambio cultural, ese intercambio a través de este tipo de programas. Para mí esas son claves del éxito y claves de estrategias del ocio. Es algo que sería casi que inusual, ¿no? Pero pues aquí mi compañero Vicente lo llevó a cabo durante en más de tres ocasiones y para mí claves del éxito. A día de hoy, para que veáis un ejemplo, este se hizo en Barco, era un espacio de encuentro de intereses comunes, pero en un marco de diversidad cultural. Y esa diversidad cultural es lo que hace para mí a día de hoy la riqueza, ¿no? de los que nos dedicamos al ocio y a la recreación. Mi asignatura dentro de la universidad es ocio y actividad física. ¿Cómo yo no me voy a dedicar y cómo yo no me voy a preocupar de esto, ¿no? Lo que hago es contar en mis clases la realidad, lo que a mí me conmueve, lo que a mí me apasiona. Y esa misma pasión que yo le tengo a la hora que cuento esto es la que yo quiero transmitiros, de que seamos capaces de dedicarnos a hacer un ocio que sea de calidad, un ocio inclusivo, un ocio que sea profesional y un ocio que cada vez tenga una mayor relevancia dentro de nuestros estudiantes, que no se dediquen solo exclusivamente y que vean una ventana abierta a poder emprender en este tipo de ocio. Turismo de aventura, y lo que se propone es reactivar. Ahora, este año, se propone reactivar este tipo de experiencia. En el 2024 comenzamos con un nuevo proyecto que ya os contaremos, o si alguno tiene cualquier tipo de pregunta o duda o me quiere escribir, después facilitaré correo electrónico, pero es importante, ¿no? Ese tipo de experiencia. Por lo tanto, quiero llegar ahora a las conclusiones, ¿bien? A las conclusiones, espero no extenderme ni cubrirle el tiempo a alguno, y si alguno tiene alguna pregunta, no sé si me dará tiempo, ¿de acuerdo? Para que podamos hacer algún tipo de ronda de preguntas. Para mí es importante tener claro varias cosas. Y para mí son 5 las que os voy a plantear simplemente. La formación es la principal herramienta para desarrollar cualquier tipo de servicio. Tienen que ser personas formadas, tienen que ser personas cualificadas para demostrar esa valía. Es importante promover desde la universidad, desde el campo universitario, desde la investigación. No hay día que nosotros no estemos publicando, que no estemos referenciando, que no estemos investigando algo que tenga que ver con esa parte de la especialización para profesionales del sector del turismo activo y de ocio. Se debe creer en un modelo formativo pegado a la realidad de la demanda, y es que yo tengo que escuchar primeramente a la demanda, ¿sí? Y esa parte de innovación profesional, colocarla como algo que se unan, que estén engranados perfectamente. Buscar el potencial de los recursos existentes, el ecotel, vuestras fincas que tenéis, todos los recursos disponibles que tenéis, vuestros recursos humanos que os considero, hay realmente personas más que cualificadas para poder llevar a cabo todo esto que os estoy planteando. Y por último, ser un referente en todo aquello que hagáis. Ponerle pasión, ponerle ilusión, ya sea siendo docente, ya sea entrenador, ya sea recreativo, ya sea animador, pero pónganle muchísimas ganas. Bien, y estas son las mismas ganas de las que tengo yo de escuchar, por si alguno de vosotros tuviese la inquietud o la necesidad de querer comentarme cualquier tipo de apreciación o comentario.
Sin lugar a dudas, un placer contar con vosotros y hasta aquí mi exposición. Daros las gracias, daros las gracias a la Universidad del Quindío, dar las gracias a la licenciatura en Educación Física, Recreación y Deporte, a todas las personas que a día de hoy han hecho posible que haya podido estar aquí hoy con vosotros. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias y nada más. Muchas gracias. Quedo a vuestra disposición. Gracias, Diego. Gracias, Arturo. Gracias, gracias, muchas gracias, Marisol. Nada, el placer es mío tenerlos cercanos y aunque estemos al otro lado del charco, os considero como si estuvieseis aquí cerca, ¿vale? Muchísimas gracias, Sebastián.